Yo sé que ayudo a la gente, pero cuando viene ese momento de vender, como que se me vienen esas hormiguillas y como que me bloqueo. Y no es que no quiera, es como que esa sensación de que me siento incómodo. A ver si va a parecer que soy un manipulador. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Evitas vender, suavizas muchísimo tu mensaje, lo dejas así pastelosito para que tampoco suene muy agresivo, o incluso evitas al final hacerlo, vender, y no ofreces nada. Y eso, más que cualquier estrategia mágica que te puedan llegar a vender, es lo que más frena. Y tienes que entender que el problema como tal no está en vender, porque vender es algo común y hoy en día es muy típico decir la frase esa de vender es ayudar, pero la gente no entiende lo que significa esa frase. Y aquí estamos para que justamente lo entiendas, le encuentres sentido, lo proceses y lo puedas hacer tuyo. Por eso no se trata como tal de vender. El problema es entender desde dónde tú estás vendiendo. Y eso es justo lo que vamos a trabajar hoy. Por un lado vamos a separar lo que es la manipulación de la persuasión, ya que son dos cosas muy diferentes. También vamos a entender por qué aparece esta incomodidad que te sucede al vender, que le ha pasado a todo el mundo y que le sigue pasando, no eres ni el primero ni el último. Y vamos a tratar de darle la vuelta para que te sientas de lujo cuando estés vendiendo. Soy Jimmy Sabero y ayudo a emprendedores a transformar su conocimiento en negocios digitales sólidos y coherentes, sin quemarse, sin vender humo y sin sentirse mal por cobrar. Y hoy estamos aquí para dar criterio, estructura, foco y estrategias que te van a ayudar. Vamos con la primera parte, que creo que es súper importante entender cuál es la diferencia entre la manipulación y la persuasión, que es algo muy controvertido hoy en día. ¿Qué es manipular? Me encantaría que, aparte de decirte lo que es, tú pongas en los comentarios, incluso que pares este vídeo ahora y pongas en los comentarios para ti qué es manipular y qué es persuadir. Que lo pongas en los comentarios y después ya verás si cuadraba con tu idea o no. Manipular es solo buscar tu propio beneficio cuando estás vendiendo. Cuando estás vendiendo y cuando estás en la vida real, que la gente manipula no solo con los negocios, manipula en la vida real. Ocultar información importante que pueda ser relevante a la hora de tomar la decisión. Pues exagerar promesas, eso es lo que hacen los vendehumos. Sobreprometer y luego castañazo. Empujar desde el miedo o la urgencia falsa. Tratar de ir al dolor que duele con objetivo de hacer sentir mal a la persona. Y esta es de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y es manipular igual a vender, aunque sepas que a esa persona no le ayuda. Para mí esto es lo más crítico. Es realmente la esencia de pensar solo en ti. La clave es vender. Me da igual que a esa persona no le importe, no le influya, no le ayude. Eso es manipular, que es muy gordo. Ahora bien, vamos a ver lo que es persuadir, que es completamente diferente. Es que tú comuniques con claridad absoluta, diciendo las cosas de manera transparente, tal y como son. Ayudar a la otra persona a entender si le conviene o no. Y si sabemos que a esa persona le conviene, porque sabemos el punto en el que está, le vamos a ayudar a tomar esa decisión, pero mínimo le vamos a dar la claridad de enseñarle: estas son las vías, esta es tu situación, aquí es donde tú puedes tomar la decisión, y le ayudamos a ver que realmente si a esa persona le viene bien que le ayudemos, que somos la mejor oportunidad, pero no obligas a nadie. Importantísimo. Respecto al beneficio, es que la persuasión busca que haya un beneficio mutuo, ese win-win. Tú ganas y yo gano. ¿Por qué gana el cliente? Porque le va a ayudar a resolver su problema con la solución que nosotros le ofrecemos. ¿Por qué ganamos nosotros? Un nuevo cliente, entra facturación, viene un caso de éxito porque es una persona a la que le va a funcionar, por tanto nos beneficia en muchísimos aspectos. Por tanto, la clave aquí es: si tú sabes que ayudas de verdad, persuadir no es malo, es lo mejor que puede pasarle a esa persona si es la persona a la que tú puedes ayudar. Ahora vamos con un punto muy importante y es: ¿por qué te sientes incómodo vendiendo aunque sepas que realmente tú no estás manipulando? Y aquí vamos con algo que es importante que tengas en cuenta, y es que manipulador te puedes sentir, o manipuladora, y no es porque manipules, sino porque si tú te sientes así, probablemente es porque estás vendiendo desde un marco que tú no controlas. Puede que estés repitiendo discursos que te han enseñado que no terminas de entender del todo, que no te encajan, que no te cuadran, que no van un poquito así con tu esencia. Entonces, bueno, te sientes un poco loro y a la vez, claro, sabes que es una estrategia para vender, pero te va a ayudar, pero no estás estás con un jaleo tremendo, entonces tú no controlas la situación, por eso te sientes mal. Y a veces con los nervios incluso nos vamos de madre y puedes llegar a prometer cosas que tú no puedes garantizar. ¿Por qué lo viene en la estructura? Porque, es que
en la estructura que me han dicho tengo que decir esto, o tengo que prometer esto, o es que siento que si no prometo, pues la gente como que no me va a comprar y no va a sentirla. Claro, desde ahí ya estás cometiendo errores que sin querer manipular y sin ser un manipulador, estás cometiendo errores de manipulador. Y es una cagada enorme, porque por dentro no te sientes bien, porque sabes que las cosas no están yendo bien, porque no las controlas y porque se te está escapando de las manos. Y al final, cuando se te escapa de las manos, ¿qué pasa? Que se nota. Y esa fricción hace al final que tú no vendas. Fíjate, al final todo para nada. Y ahora te voy a dar 7 razones aparte por las que te sientes así. La primera es que quizás estás vendiendo algo que no sabes explicar del todo. Aquí es una falta de definición. Quizá no estás teniendo claro del todo cuáles son los problemas que tiene la persona a la que ayudas, cómo es exactamente esa persona a la que ayudas, para quién sí sirve, para quién no sirve tu producto. Quizá no estás comunicando eso o quizás que no lo tienes definido. Y por dentro tu cerebro dice, estoy empujando a vender algo que es como un poco difuso, que es ambiguo. Imagínate que yo directamente cuando vas a trabajar conmigo o cuando te voy a presentar mi propuesta, digo que ayudo a emprendedores a escalar. ¿A escalar qué? ¿Para qué? ¿Qué es escalar? El negocio, las ventas, la inversión, la publi. Claro, quedaría ambiguo, ¿no? Es como, vale, pero dime más, Jimix. Va por ahí el tema. Sé consciente de lo que estás vendiendo y hazte esta pregunta. Razón número 2, que ya te he contado antes, pero que ahora voy a hacer hincapié. Y es que quizá estás usando un discurso que no es tuyo. Frases copiadas, cierres que no te encajan, un guión, una estructura donde tú no te sientes cómodo, cómoda. Claro, al final estás repitiendo como un loro y como que no encaja y hay una parte de desalineación, porque por un lado estás metiendo la información de tu producto o servicio ahí, pero es una estructura que no estás acostumbrada a trabajar y se nota ese siento que estoy leyendo un dictado, ¿no? O leyendo un guión. Razón número 3. Confundes exagerar con vender. Claro, cuando estás vendiendo, quizá estás dramatizando demasiado. Dramatizas demasiado el problema. Inflas el dolor. No tienes que hablar de cosas que no son reales. Metes una urgencia muy bestia que luego es incoherente. Simplemente estás disparando un gatillo mental de la urgencia para que la gente sienta que tiene que comprar ahora, pero luego si la gente me pregunta por privado, aunque haya acabado mi acción de marketing, bueno, le dejo entrar y hago una excepción. Y eso al final lo que tiene es un recorrido muy cortito, porque la gente no es tonta, la gente pregunta y son estrategias de marketing que te van a acabar pillando. Entonces, eso al final es incoherente, estás inflando cosas demasiado y tú tienes con la realidad que tengas que utilizar el marketing a tu favor, pero no puedes inflar cosas que no son reales, ni exagerar cosas que no son reales. Ahora, algo que sabes que es una realidad, sí que lo puedes comunicar de una manera bien, intensa, con una entonación que lo merezca, para que la gente sea consciente de la realidad, pero no hablando de cosas infladas y no reales. Claro, por ejemplo, imagínate que le dices a una persona, si no haces esto ahora, en un año estarás muchísimo peor. Claro, no te lo crees ni tú. Puede suceder o puede que no, pero si no es una verdad, claro, tú por dentro estás diciendo, o sea, no te lo crees, es como, no sé si será así, pero es que me veo obligado, me veo como obligado a decirlo de esta manera para que la gente le meta caña. Pero claro, al final es una incoherencia, estás desalineado. Razón número 4, empujas a gente que no encaja contigo, con tu programa o servicio. Y es que tú sabes que no es un momento, que no es el perfil, que si entras no va a dar resultados, que incluso va fatal de pasta y eso le va a impedir incluso que sea el perfil con el que tú quieres trabajar. Pero tú sigues que oye, al final es una venta y si la puedo salvar, pues mejor. Y a lo mejor alguien muy verde entrando a algo avanzado, lo que puede ser es para ti un lastre. Para ti, para el grupo, depende de lo que te esté comprando y tu modelo de negocio, pero solo va a ser un lastre en todos los sentidos y puede ser un problema pequeño o un problema muy grande, pero al final va a ser un problema igual. Quizá dale ese tiempo, dale ese margen o dile ahora que no porque lo va a agradecer y tú también. Razón número 5. No diferencias claridad de presión. Claridad al final es ser honesto, decir las cosas como son, sin inflar, decir cuáles van a ser las consecuencias o qué puede suceder de manera real, enseñarle cuáles son los escenarios posibles que puede tener esa persona, incluso ayudarle a ver cuál es el coste de oportunidad, es decir, cuál es el coste de no decidir algo ahora, ya sea contigo o con alguien similar. Y sin embargo, el otro extremo es la presión, forzar las cosas, forzar los tiempos, dramatizar aún más, incluso forzar la máquina cuando ya está todo dicho. No te metas en ese juego.
no te interesa. Claro, un ejemplo de claridad sería, si sigues como hasta ahora, es muy probable que dentro de 6 meses el problema se mantenga siempre y cuando no apliques una solución diferente. Es una claridad, es una real, es un escenario. Y un ejemplo de presión sería, si no compras hoy estás jodiendo tu futuro seguro. Lo hemos llevado a un extremo. Razón número 6, promete resultados que no dependen de ti. Dinero, plazos concretos, una transformación garantizada. Por ejemplo, en 3 meses sí o sí vas a estar de esta manera. Tú no puedes prometer nada. Realmente, cuando tú estás vendiendo algo, jamás se puede prometer. ¿Por qué? Porque siempre hay una corresponsabilidad. Yo te puedo dar todo de mí, mi soporte y todo lo que quieras. Que si tú no me quieres hacer caso, tú no vas a conseguir nada. Por tanto, jamás podemos prometer y sería cagarla hacer una afirmación. Por eso, si tú haces eso, internamente estás sabiendo que realmente es mentira, porque no solo depende de ti. ¿Y qué pasa cuando tú estás diciendo una mentira? Que eso donde se refleja en el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal se muestra y la otra persona, aunque no sea consciente, lo puede vivir de manera inconsciente. Y eso a lo mejor incluso genera que no se venda. Y razón número 7, vendes desde la necesidad. Este es un error muy típico y que jamás debería afectarte. Tienes que conectar bien con tu propósito porque el vender desde necesito facturar, necesito demostrar, la necesidad de una razón por algo que no sea el propósito de querer ayudar a la persona, se va a notar, se va a percibir la prisa, la ansiedad de la persona que vende, la va a percibir el propio cliente potencial. El tono cambia, el mensaje se va a percibir, vas a estar en ese modo supervivencia, que eso en lenguaje no verbal, incluso en lenguaje verbal, porque se va a notar, lo van a percibir. Ahora bien, entramos en la última parte y después de entender todas estas razones, ¿qué queda? Darle la vuelta a la tortilla. A ver cómo le damos la vuelta a la tortilla. Y para que te puedas sentir bien vendiendo, lo primero que debes hacer es vender solo aquello que tú puedas defender con calma. Porque jamás se trata de justificar, se trata de explicar, de dar claridad, de hablar del problema, de hablar de la solución, del proceso, de cómo va a ser el camino que va a llevar la otra persona y, por supuesto, acompañarlo de una manera tranquila en el momento adecuado de el aval que tú tienes, que puedas enseñar de por qué sabes lo que sabes, por qué enseñas lo que enseñas y las pruebas incluso de que tú ya lo has hecho previamente, que hables de tu experiencia, que demuestres, pero que no lo hagas desde una necesidad ni nada de eso, sino que lo hagas desde un tranquilo, claro, estoy seguro, controlo lo que estoy vendiendo porque sé el impacto que tiene. Desde ese punto, tú sabes lo que puedes conseguir en la gente. Usa eso a tu favor. Claridad y evidencias. No necesitas más. El paso número 2 es integrar aquello que aprendes con tu propia esencia. ¿A qué me refiero? A que si tú has aprendido a vender o te has formado para vender o tienes un guión o tienes una serie de pautas para vender, está genial que las tengas y está genial que tengas un guión y que tengas una estructura y que te hayan enseñado X. Si eso está bien, pero tienes que conectarlo a tu esencia porque una estructura y un guión no puedes leerlo y esperar que vengan ventas, porque si no todo el mundo cogeríamos un papel y venderíamos como pipas y no sucede. Lo que tienes que hacer es entender ese guión y tratar de llevarlo a ti, a cómo tú hablas, a cómo te expresas, a cómo lo expones, con tu tono, con tu amabilidad, con tu agresividad, porque si naturalmente igual la tienes, pero tienes que llevarlo a ti y procesar y encontrarle el sentido a cada paso de una estructura. Como los sistemas de marketing, como los embudos de venta, no solo hacer un embudo, es entender cada paso de un embudo, es entender en lo que tú haces en tu trabajo, tú tienes un protocolo seguro y una serie de pautas y una manera de trabajar. Y seguramente, si yo te pregunto, tú me vas a responder cada pata o cada parte de ese protocolo, me lo vas a saber explicar por qué primero va esto y por qué después va esto. Pues en una estructura y en las ventas pasa lo mismo. Tiene que ser de esta manera. Haz lo tuyo y el cuerpo se relajará. Y escucha, si te olvidas de algo, pues no importa. Luego lo revisas y verás cómo mejorarlo. Y seguramente en la repetición lo harás cada vez mejor y no necesitarás volver a verte porque ya lo estarás aplicando y porque vas a aprender por el camino. Pero mejor dejarse algo, haciéndolo desde tu esencia y cómo eres, a tratar de hacerlo perfecto y siendo un auténtico robot. Paso número 3, cambiar el convencer por ayudar a decidir o hacer llegar a la persona a la conclusión. La venta no se trata de convencer, tú no puedes convencer a nadie. Tú imagínate que están dos personas discutiendo de política. Uno es de una ideología y la otra de otra. Nunca vas a poder convencer al otro. Puedes debatir, pero nunca vas a ganar si intentas convencer, porque en el momento en que yo te intento convencer, yo me voy a cerrar más en mis ideas. Por tanto, convencer no es la estrategia, es hacer que el otro llegue a la conclusión.
por sí mismo, con herramientas que les permitan a ellos llegar a la conclusión. Es decir, es como acompañarles a pensar, facilitarles el camino y dejarles el espacio que necesitan para decidir. Porque si es un sí, perfecto, y hemos utilizado todas las armas a nuestro favor, perfecto, ya lo hemos conseguido. Si es un no, está perfecto. Si hemos puesto toda la carne en el asador, genial. Si hay algo que tenemos que mejorar, lo analizaremos y lo mejoraremos. Pero es una manera de que desaparezca la culpa, porque no estás tratando de convencer a nadie, ni pretendas. Paso número 4. Filtra antes de vender, por favor. Tú tienes que saber para quién es y para quién no. Y si tú estás exponiéndote y la gente quiere comprarte, la gente tiene que saber para quién es, porque mucha gente a lo mejor está interesada, pero no para todos es. Y tú tienes que ser muy claro en tu mensaje, porque no le puedes vender a cualquiera, porque como te entre la gente que no es la adecuada, esa gente no va a tener resultados. Esa gente luego se va a quejar, te va a dar problemas, te va a dar por saco, va a reclamar, va a poner malas opiniones, encima te puede reventar un grupo, en fin. Sé muy claro con a quién vendes. Filtra. No escuches ni permitas entrar a cualquiera. Filtra. Paso número 5. Habla de posibilidades reales, no de promesas. Acuérdate, no puedes prometer resultados, no está en tu control. Me encantaría decirte que lo hagas, pero es que no está en tu control. Habrá gente determinada y que hará lo que tú quieres y hará lo que tú dices, pero hay gente que incluso pagando un dineral no lo va a hacer, por tanto no está en tu control, por tanto no puedes prometer. Pero muéstrales ese horizonte que pueden llegar a conseguir, cuál es el impacto que si hacen caso y siguen las pautas pueden llegar a conseguir. La consecuencia positiva. Además, realmente te lo van a agradecer porque les vas a vender paz, les vas a dar claridad absoluta y encima te vas a desmarcar de la mayoría de gente que no está vendiendo bien y que no lo hace de la manera correcta y que está sobreprometiendo, y eso al final tiene los días contados. Y paso número 6, vende desde la solidez y no desde la mala urgencia, porque la urgencia no es que sea mala, es una estrategia positiva, pero desde la solidez. Aquí es clave que tú respondas a esto. Si tú sientes que sin esa venta todo se cae, que no vas a poder respirar, que se te cae todo el chiringuito, el problema no está en la venta. El problema lo tienes en la base del negocio, que algo no está bien construido. Un negocio no puede depender de una venta ni de un momento puntual. Al principio, evidentemente, se empieza desde cero, pero cuando tú ya vas más adelante, no puede depender todo de una venta ni de coña. Porque cuando la estructura está bien, es sólida, tiene sentido, está bien construida, ni suplicas, ni empujas a lo bestia, ni fuerzas, y la venta fluye porque tú no estás sobreviviendo, se hace de manera natural. Ahora ya sabes lo que es manipular, lo que es persuadir, las razones por las que puedas sentirte incómodo y de qué manera le podemos dar la vuelta a ellas. Y esto es una de las problemáticas que más le afecta a los profesionales, me incluyo porque en su momento me sucedió, y es muy normal tenerse vértigo a la venta o incluso sentirse incómodo en este tipo de situaciones. No eres el primero ni el último en que vaya a sentir esto, y de hecho esta no es la única de las emociones que se sienten cuando uno desarrolla un negocio. Otra de ellas es la comparación o el sentirse pequeñito con respecto a los demás, porque a lo mejor estás empezando el negocio un poco tarde y ya los demás te han comido la tostada. Entonces, para que estas emociones no te afecten, y en este caso si te has comparado o si te estás comparando con tu competencia, para que no te sientes mal y para que lo lleves a tu favor, te dejo este vídeo para que lo aproveches a tope y vendas también a esa emoción. Nos vemos en el siguiente vídeo.